¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Nación Patriota, un nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar un poco de la previa de la semana 12 NFL 2025 y de algunos otros temas que van a estar siendo relevantes esta semana de la NFL en New England, en Foxborough. Los Patriots van a tener que visitar a los Bengals en un juego otra vez importante, como han sido todos esta temporada, por supuesto, pero es importante porque los Patriots están a punto de llegar a la marca de los 10 ganados, unos 10 ganados que sin duda les garantizaría ya su lugar en los playoffs, considerando las últimas temporadas en la NFL y viendo qué récord han necesitado los equipos para clasificar con 10 ganados los Patriots seguramente ya amarrarían cualquier posibilidad de entrar a playoffs. Solo faltaría ver en qué posición lo harían al final del año, pero por eso es importante el juego contra los Bengals. Un juego contra los Bengals que puede parecer fácil por la defensiva que enfrenta New England, pero también la ofensiva de los Bengals es una muy peligrosa, que por cierto es una ofensiva que no estará contando por lo menos con Jamar Chase por una suspensión de un juego, esto después de que le escupiera al jugador Jalen Ramsey de los Steelers en el juego pasado que tuvo su equipo, correspondiente a la semana 11 de la temporada. Y pues esto debilita un poco a los Bengals, que les pone todavía más presión a la defensiva para tratar de rendir mejor de lo que han hecho este año. Una defensiva que está entre las peores en yardas, en touchdowns permitidos. Es la peor ofensiva en puntos permitidos esta temporada. Nadie tiene más puntos permitidos en defensa. También es la penúltima en yardas totales a la defensiva permitidas. Es la penúltima en yardas por tierra. Es decir, tanto es una de las dos peores por aire, como también una de las dos peores defensivas por tierra. Tienen uno de los peores diferenciales de entregas de balón en la NFL con -7. Y pues es un equipo que realmente a la defensiva ha sido un fantasma. Ha tenido juegos sorprendentemente parejos, con muchos puntos, con ofensivas como la de los Jets, que como vimos el jueves pasado, tampoco es que sea la gran cosa. Por eso está la expectativa de que May, pues, tenga quizás incluso su primer juego de 300 yardas por aire esta temporada, pero creo que hay que tener cierta mesura, sobre todo porque van a enfrentar a una ofensiva que creo yo que es igualmente explosiva como las que les han pasado por encima, una ofensiva que con Joe Flacco, desde que asumió el rol de titular en sustitución de Joe Burrow, ha tenido un buen desempeño. Creo que los Bengals, aunque ya quisieran tener a Burrow de regreso, y seguramente lo tendrán el próximo mes, no parece que estén apresurados en regresarlo esta semana. El reporte que daba Ian Rappaport y esos insiders es que Burrow se espera que esté disponible por muy temprano esta temporada para el juego de Acción de Gracias, por lo que no se espera que esté disponible este domingo, aunque ya empezó a entrenar desde la semana pasada y tiene una ventana de 21 días para ser activado. Eso quiere decir que dentro de estos próximos 21 días después de que fue activado la semana pasada, debería ser activado, de lo contrario será regresado a la lista de reserva de lesionados. Pero como digo, parece que todo indica que la próxima semana ya estaría nuevamente activado por los Bengals. Aún así, creo que no sé qué tanto pueda hacer de magia Burrow, un equipo que realmente a la defensiva ha sido un flan toda la temporada, una defensiva que realmente no espanta a nadie y que para colmo parece que no va a contar con Trey Hendrickson, ya que Zach Taylor, el head coach del equipo de los Bengals, mencionaba el lunes, todavía sin siquiera entrenar, que estaba en duda su mejor pass rusher debido a una lesión en la cadera. No ha podido tener regularidad esta temporada. Es un jugador que estuvo sonando para intercambios. Incluso hubo medios que pensaron, rumoraron que iba a venir Hendrickson a New England en algún punto de estos últimos meses. Y es un jugador que, pues, aunque ha sonado para irse de los Bengals, la realidad es que es su mejor defensivo y la razón por la que a veces esa defensiva tiene chispazos en la temporada, y creo que no tenerlo, pues, es un alivio para la línea ofensiva de los Patriots, aunque
creo yo que han tenido una protección de pase más que decente. Mi preocupación es del otro lado donde se encuentra Hendrickson, que es el lado derecho con Morgan Moses. Creo que con Will Campbell, por mucho que haya tenido un mal día contra Miles Garrett, la otra vez tuvo un muy buen partido contra Will McDonald, que es uno de los mejores cazacabezas de esta temporada. Tuvo un muy buen partido contra él, muy sólido. Prueba de que es cierto que puede tener un mal día Will Campbell, pero la realidad, la regularidad que tiene es mucho más aplastante que un mal juego de parte suya del novato. Y hablando de novatos, pues otro punto importante es ver qué puede hacer Trevion Henderson. Esta defensiva de los Bengals es malísima por tierra y también por aire. Henderson ha tenido participación tanto en acarreos, hay que recordar que viene de un juego de más de 145 yardas en contra de los Bucks y también tuvo un muy buen día contra los Jets, casi 100 yardas y dos y tres anotaciones, dos por tierra, uno por aire. Es un jugador que se está volviendo cada vez más presente, no solamente en situaciones específicas del juego, sino en los tres downs, aunque creo yo que la lesión de Milton Williams, que ya lo iremos platicando más a detalle en este episodio, creo que va a condicionar que Caris Tonga, que suele ser su fullback en situaciones de acarreo por el medio, o sea, dentro de los tackles, se ha movido otra vez a su posición natural de tackle defensivo. Si eso llegara a ocurrir, eh, es muy probable que Henderson ya no sea tan utilizado y con el inminente regreso de Ramondre Stevenson, que esta semana se anunció que iba a entrenar a partir del miércoles, es muy probable que Stevenson y él se repartan snaps. No creo que vuelva a ser tan avallazador el reparto en el sentido de que Stevenson parecía que acaparaba todos los snaps y Henderson solamente se quedaba con muy pocos por partido. Creo que ahora va a ser más 50-50, es decir, mitad y mitad. Y eso le va a ayudar mucho al equipo porque necesitan un corredor de poder y creo que Henderson, aunque tiene cosas muy interesantes, porque debo decir que a título personal me gusta mucho el balance que se le ve a la hora de correr, es muy difícil de derribar como corredor. Sigue siendo un jugador que le cuesta romper tacleadas, que le cuesta tener fuerza en esas piernas para de repente empujar 1 o 2 yardas adicionales de lo que ya le está dando la línea ofensiva por dentro. Y eso creo yo que es algo que le va a beneficiar el regreso de Stevenson. Y dentro de lo demás, creo que, por ejemplo, en situaciones de protección de pase, ambos han mostrado mejoría. Stevenson es nuestro mejor bloqueador en cargas defensivas, pero creo que Henderson las últimas 2, 3 semanas mejoró notablemente. Ahora sí se está viendo como el jugador que se veía en el video de Ohio State, que era capaz de aguantar la presión de los oponentes para darle esa protección extra a su mariscal de campo. Creo que se está viendo y eso le va a ayudar al equipo a que las defensivas no lean tan fácil las intenciones cuando metan a Stevenson, a Henderson, porque pueden hacer las mismas cosas en el terreno de juego, aunque claro que cada uno con un estilo diferente, por lo menos al correr, al momento de atrapar balones, que eso también es otro añadido, ambos atrapan balones y contra un equipo que batalla en ambas situaciones, por aire y por tierra, tener corredores tan versátiles puede ser también un arma muy poderosa contra los Bengals. Otro jugador que puede regresar y que yo creo que debería poder regresar es Booty, que es Sean Booty. Eh, Hay que recordar que tenía una lesión de esguince de tendón de la corva de grado 1, la cual el tiempo de recuperación es de unos días a 2 semanas máximo. Por eso él comentaba en su Discord que podía incluso jugar en la semana contra los Bucks. Al final el equipo lo guardó y como había semana corta contra los Jets, pues otra vez se prefirió que no jugara, aunque la semana pasada, antes del juego contra los Jets, jugó de manera limitada, igual que Stephenson, igual que Christian Ellis, que es otro que puede regresar. Y Ellis también va a ser importante porque sin Williams necesitan otro refuerzo para compensar en protección contra la carrera. Y Ellis ha tenido un muy buen trabajo como linebacker y medio junto con Spillane para tapar esos huecos en contra de la carrera. Y sería bueno que pueda volver a entrenar y pueda jugar este domingo contra un equipo que, nuevamente digo, a la defensiva no parece que es la gran cosa, pero a la ofensiva creo que han demostrado que te pueden hacer mucho daño. El no tener que lidiar con Jamar Chase es un alivio, creo yo, para una secundaria que se ha visto muy sospechosa fuera de González. González evidentemente pudo haber tomado a Chase, pero Higgins también está teniendo un temporadón. Y no sé si Marcus Jones, que ya lo ha cubierto en el pasado sin mucho éxito, y Carlton Davis, que realmente ha tenido
muy malos partidos. Bueno, no tan malos, pero realmente ha sido muy decepcionante su acción en la temporada. No sé si estén en condiciones de tener que cubrir a Higgins. A lo mejor alguien tendría que ayudarlos, ya sea un safety o doble cobertura, porque realmente sí hubiera sido diferente con el monstruo de dos cabezas por aire. Ahora parece que va a entrar Josivas como el sustituto de Chase. Josivas también estuvo en el juego de la semana 1 del año pasado, cuando no estuvo Higgins, porque en esa ocasión Higgins estaba indispuesto para el partido porque tenía una lesión todavía en recuperación y no lo hizo tan mal. Es claro que hay una evidente diferencia con los otros dos titulares, que es Higgins y Chase, pero Josivas es un jugador muy atlético. Creo que es un matchup más adecuado para un jugador como Marcus Jones, porque comparten muchas similitudes y tamaños y dimensiones similares. Entonces, es un jugador que puede cubrir mejor. Y Flaco, creo que aunque ha tenido muy buena temporada, sigue costándole mucho la movilidad. Ya es un jugador de cierta edad. Cuando ya estás en los 40 o te acercas a los 40 en la NFL, sobre todo cuando eres quarterback y se ve en el caso de Aaron Rodgers, ya la movilidad se vuelve un problema muy grande. Por eso, a diferencia de Tom Brady, la mayoría de que llega a jugar a esas edades no suele durar mucho tiempo jugando, y eso es porque se vuelve muy complicado. A Flaco le pegaron bastante en el juego contra los Steelers del domingo pasado. No creo que los Patriots sin Milton Williams puedan traer la misma presión en contra de él, pero sí creo que deberían aprovechar y presionarlo lo más que puedan. No es un jugador que se les va a escapar de la bolsa de protección como suele ser Josh Allen o Lamar Jackson, incluso un Jackson Dart que pueden enfrentar en las próximas semanas, sino que es un jugador que ya se queda en la bolsa de protección, te puede ganar anticipando la jugada, lanzando un pase, a lo mejor en una ventana que vean las coberturas de zona que suele utilizar mucho New England, pero si le llegas, le vas a llegar y no se va a poder defender, y eso fue lo que le costó el juego pasado. Habrá que eh, analizar en el partido y posteriormente cómo es que trajeron la presión contra Flaco, pero no ha sido una defensiva que incluso con Milton Williams sean regulares a la hora de presionar al quarterback. Ya fuera por cansancio o por otra cosa, contra los Jets no vi esa capacidad de presionar que sí vi contra los Bucks, y contra los Bucks les costó hasta el final del partido. O sea, no es un equipo que realmente pueda ser muy físico desde el inicio. Ya sabemos que suelen tener una o dos series, un cuarto entero al inicio de los partidos en los que realmente el equipo es un fantasma. Por eso, nuevamente vuelve a ser importante lo que pueden hacer a la ofensiva. Y si tienen de regreso a Stephenson y a Booty, creo que esto se puede inclinar fácilmente a favor de los Patriots, porque New England juega muy diferente cuando tiene a esos dos, sobre todo cuando May tiene a Booty, que es su receptor que promedia más yardas por intento que cualquier otro en el cuerpo de receptores de New England, se nota. Y la presencia de un jugador como él, cuando a May le encanta jugar para lanzar profundo, estirar el campo lo más vertical que se pueda, sí puede ser la diferencia cuando enfrentas una secundaria que suele ser muy permisiva y muy poco agresiva, que además le cuesta tener robos de balón, que suele estar mal posicionada. No sabemos cómo van a aparecer en este partido. Quizás se motivan por el hecho de que New England está jugando muy bien y quieren dar también un gran juego en casa, pero no creo que sea lo mismo con o sin Booty, y a May le beneficia mucho tener a su mejor receptor, porque esa es la realidad. Aunque Stephon Diggs ha hecho un gran trabajo, creo que hoy en día la diferencia la marca Kayshon Boutte, y cuando no ha jugado estas últimas semanas, ahí está la diferencia. Mac Collins, Stephon Diggs, incluso de Mario Douglas han intentado cubrir ese hueco y no han podido. Ya ni se diga Kyle Williams, que creo yo que como novato todavía está a mucha distancia de poder comprender lo que quiere a veces Drake May. A veces May lo busca en una situación y él está pensando en otra ruta. No hay esa comunicación y esa química que uno ve con Booty. Obviamente que es algo injusto porque Booty ha entrenado con May desde el año pasado, pero hablando de la hora, pues realmente Williams no tiene esa capacidad todavía de reemplazar a alguien como Keishon Booty. Y esperemos que esté al 100% porque esas fueron las palabras de Mike Vrabel. Iban a jugar si ellos lo consideraban apropiado,
Ya vimos que la semana pasada, aunque entrenaron de forma limitada contra antes de enfrentar a los Jets, la verdad es que no jugaron. Los sentaron y prefirieron guardarlos. Y quién sabe si vayan a preferir seguirlos guardando hasta el siguiente juego contra los Giants, que va a ser un lunes por la noche. Entonces tendrían a lo mejor un día extra para seguirse recuperando. Pero como digo, Booty se lesionó contra los Falcons. Se supone que en 2 semanas máximo ya debería estar recuperado. Y el próximo entrenamiento, pues, debería decirnos la realidad de su situación, de su proceso de rehabilitación. Yo esperaría que esté para jugar. Stephenson es la verdadera incógnita, porque sabemos que tiene una lesión en el dedo del pie, pero no sabemos ni de qué tipo, ni cuál es la gravedad, solamente se ha manejado eso, y eso porque en el reporte de lesionados se les exige al equipo, a cada equipo, poner la lesión que está sufriendo el jugador. Es así como sabemos qué lesión tiene, pero no sabemos si es una lesión, en los ligamentos, no sabemos si es a lo mejor, turf toe, como suelen llamarse esas lesiones tan molestas. No sabemos qué puede llegar a tener. Por ende, no sabemos cuál es, el tiempo estimado de recuperación. No ha jugado desde aquel juego contra los Browns y podría decirse que lleva 3 juegos sin participar, alrededor de 2, 3 semanas sin poder jugar, pero ¿cuánto le faltaría para volver? Quién sabe. Ya pudo entrenar limitadamente en una sesión muy ligera del martes pasado, pero habría que ver si en una sesión normal puede volver a entrenar, aunque sea limitadamente. Si puede hacerlo, quizás para este domingo o para el siguiente lunes contra los Giants, podría estar jugando finalmente Stephenson, o quizás están aguardando hasta después de la semana de descanso. Pero mi razonamiento, mi deducción es que no creo que le falte mucho para volver, porque lo vimos con Milton Williams. El equipo ha necesitado el espacio para firmar a ciertos jugadores en los últimos en las últimas semanas, y cuando necesitan el espacio y el jugador saben que no va a volver hasta después de 4 semanas, lo han mandado a la reserva de lesionados. Y pues Milton Williams, ya que tocamos el tema, parece que no va a poder jugar hasta la semana 17, porque es curioso cómo está la cosa. Aunque en teoría no juega 4 semanas, pues no son 4 semanas regulares. Es decir, si fueran 4 semanas normales, debería volver a más tardar contra los Ravens, que es el juego en el cual se cumplirían 4 semanas en reserva de lesionados. Pero el reglamento de la NFL es muy claro. Tienen que estar 4 semanas en las que jueguen, es decir, 4 juegos en reserva de lesionados. Entonces, como en el medio de esas 4 semanas que tienen partido los Patriots, se viene una semana de descanso, en realidad son 5 semanas, por reglamento sin Milton Williams. Por eso no podrá estar hasta la semana 17 cuando enfrenten a los Jets. Y es una pena, pero si el equipo logra clasificar en estas semanas, lo cual es casi, casi un hecho, es decir, revisando algunas analíticas que hay por ahí, algunas casas de apuestas, pues ya le están dando el 99% de probabilidades de clasificar. Como digo, un triunfo adicional para hacerlo 10 triunfos en el año, creo que le bastaría al equipo, incluso si perdiera todos los partidos restantes, porque con 10 triunfos pueden amarrar un puesto de comodín en la conferencia americana. Y como ya es casi un hecho, pues Milton Williams sí o sí va a estar en postemporada. Creo que sería muy bueno que pudiera volver para la semana 17, porque además de que ya tendría una semana extra de recuperación, sí creo que necesitan que agarre ritmo, porque si se va a perder tantas semanas, un jugador que ha estado muy activo en esa defensiva, de repente tener muy poca o nula participación, porque cuando están en reserva de lesionados no pueden entrenar con el equipo, le puede perjudicar y no llegar tan enfilado al juego que puedan tener en comodín, ya sea en ronda de wildcard o pensando incluso que puedan ser el mejor sembrado hasta de ronda divisional. No va a estar listo para un juego de postemporada si no tiene por lo menos 1 o 2 juegos en los que haya podido regresar y agarrar algo del ritmo que perdió. Y creo que por lo menos unos snaps sí va a necesitar. Es una pena lo de Milton Williams, pero creo que la profundidad en la posición no es tanto un problema.
es curioso porque no es un roster muy profundo en la mayoría de las posiciones, pero en tackle defensivo creo que lo que han hecho durante estas semanas y desde el campamento han traído gente que creo yo que ha hecho bien las cosas. Hay dos nombres que me parecen muy interesantes porque es evidente que Khyiris Tonga pues va a ser el sustituto inmediato de Milton Williams. Probablemente es el que va a iniciar junto con Barmore en los siguientes juegos. Y es un jugador que generalmente lo utilizaban en tercer down, pero ahora va a tener que tener un rol más expandido en la defensiva. Y Joshua Farmer y Cody Durden me parecen los dos tackles defensivos que hay que observar en la rotación, porque pues obviamente se van a volver la primera opción de recambio cuando necesiten sacar a uno de los otros dos titulares, que es Tonga y Barmore. Y ambos han hecho un buen trabajo en presión del quarterback. Farmer es muy joven, es un novato, tiene 22 años, fue tomado en el draft del 2025. Y Durden llegó este año, también es un jugador que es joven, relativamente joven. Es decir, también Eric Gregory es joven, ninguno llega a los 28 o 30 años de edad, son jugadores todavía en sus 20 y son jugadores que creo que en su pequeño rol en la defensiva han tenido jugadas importantes. Otro jugador que va a venir a aportar, aunque no en la posición de tackle defensivo, refiriéndonos a la presión del quarterback, es Elijah Ponder, que ha tenido dos juegos recientemente, dos juegos en los que ha tenido ya captura de quarterback. Es un jugador que han estado alabando mucho en el staff de New England desde la pretemporada y finalmente está teniendo su oportunidad y se ve bien. Es un jugador grande, corpulento. Habrá que analizar qué puede aportar en el pass rush una vez que esté en esta situación que probablemente tenga un rol más importante. Y otro jugador que ha subido al roster principal y que puede tener su oportunidad el próximo domingo es Braden Swinson, este jugador de LSU que tomaron en el draft de 2025 también, que no había tenido la oportunidad de debutar, que había estado principalmente en la escuela de prácticas. Aparentemente, y según los reportes de Greg Abedard para este, The Sports Journal, mencionaba que tanto el caso perdón, en el caso de el ala cerrada Dipri y en el caso de Swinson, ambos estaban siendo recibiendo interés de otros equipos, estaban con la posibilidad de ser firmados en otros equipos de procedentes de la escuela de prácticas de New England y los Patriots pensando que les pueden servir en el futuro inmediato los han querido proteger y por eso los han firmado para el roster principal, aprovechando principalmente la baja de Milton Williams por ahora. Como está en la reserva de lesionados, no ocupa un lugar en el roster principal, entonces pueden hacerle lugar a esos dos jugadores. Y Swinson creo que va a aportar en equipos especiales porque también se anunció que Darius Harris, el linebacker que habían estado promoviendo de escuela de prácticas, se lesionó, está en la reserva de lesionados, pero de la escuela de prácticas. Y Swinson parece que va a poder tener participación en equipos especiales, un rol más importante en esa unidad. Y creo que es así como él va a poder irse ganando un lugar en este conjunto. No creo que todavía esté en situación de aportar mucho a la defensiva, aunque quizás por ahí pueda tener algún snap para probarse, pero ojalá que pueda capitalizar sus oportunidades, porque es un jugador que cuando se tomó en la parte baja del draft de este año, se hablaba de un potencial de incluso de un jugador de primeras rondas, que pues creo que le ha costado mucho el sistema defensivo de New England y se notó porque en el campamento pasó muy desapercibido. Luego el equipo lo cortó, lo trajo de vuelta con la escuela de prácticas. No había generado interés, pero ya saben, cuando el equipo empieza a tener éxito, empiezan a mirar más a los jugadores que tienen y ya de repente los jugadores que normalmente no reciben interés, ahora sí lo tienen porque son de un equipo que lo está haciendo muy bien y quizás haya alguna joyita que el equipo no está utilizando y por eso se quieran llevar a Swinson. Ya ha pasado que cuando el equipo corta a alguien, se lo llevan inmediatamente a otro equipo, aún sabiendo que pues esos jugadores aquí ya no tenían lugar, precisamente por ese efecto que está teniendo Braver con el equipo, que parece que los está elevando bastante y que puede que a lo mejor se estén deshaciendo de alguien que tiene a lo mejor un talento escondido que no hemos sabido todavía encontrar. Y pues creo yo que pues es un partido que va a ser muy interesante porque
no solamente es analizar al rival de turno, creo que los Bengals es un equipo que puede tener sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero creo que un buen triunfo de los Patriots, más allá de quienes jueguen y quienes no por parte de Cincinnati, es también mandar un mensaje, porque, insisto, este lapso de 5 semanas tiene 4 partidos en los cuales, si el equipo sale bien librado incluso los gana a todos, se puede amarrar un puesto en playoffs, un puesto, el título de la división, y quién dice que no se puede incluso lograr ser el mejor sembrado de la conferencia americana. Todo eso en pro de que el equipo llegue a postemporada y finalmente gane un partido por primera vez en esta década, y quién sabe hasta dónde pueda llegar. Todo eso, como digo, no solamente pensando en el corto, mediano plazo, sino a largo plazo, porque si además este equipo puede llegar lejos en postemporada, quitando de lado si pueden ganar Super Bowl o no, sino que simplemente puedan ganar uno o dos juegos por lo menos en esas instancias, pues sí creo que pondría a New England en una posición envidiable. Y otro aspecto que debemos considerar, y creo que ya se irá comentando en próximas ediciones, pero creo que el equipo sí tiene que ir pensando quiénes son estos miembros del staff que han sido tan importantes y darles un aumento salarial. Es un pequeño paréntesis, pero creo que vale la pena mencionarlo porque muchos hablamos de que Josh McDaniels probablemente ya no tenga una oportunidad en otro staff como head coach, pero la NFL es de memoria corta. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que, aunque ya le dieron la oportunidad a alguien, no le vuelven a buscar? Y McDaniels sigue siendo joven, sigue siendo alguien joven para un puesto de head coach. Y lo que está haciendo con Drake May, por lo menos tiene que llamar la atención de alguien. Y si no es McDaniels, pues también tienes gente como Thomas Brown, que es el coordinador de juego de pase aéreo, que tienes a Doug Marrone en la línea ofensiva, tienes a Todd Downing en los receptores abiertos, tienes a mucha gente de mucha experiencia en esa ofensiva y a alguien se lo van a querer llevar. También el coach de quarterbacks. Y New England tiene que pensar en cuál va a ser el esqueleto de este staff, cuál va a ser la base, los pilares de su staff. Y también a la defensiva se puede llevar a alguien. Por eso creo que si el equipo le va bien, Vrabel puede dar un caso muy sólido al señor Kraft y decirle, bueno, hágame que estos y estos entrenadores que yo tengo en mi staff sean los mejores pagados de la liga para que no se quieran ir. Porque pues uno nunca sabe. Nunca sabe. Yo recuerdo que en 2021, cuando el equipo le fue bien, aunque no ganó en postemporada, pero clasificó, todos vimos lo que pasó cuando se fue Josh McDaniels. Se llevó casi todo mundo del staff de Bill Belichick. Y ahí fue el problema, porque Belichick ya no tuvo la capacidad de rearmar su staff. Y entonces empezó a tomar malas decisiones, dejando de lado lo de Matt Patricia y Joe Judge en la ofensiva. También trajo mucha gente que no aportó ni a la defensiva ni a la ofensiva y fue un cambiadero de coaches de línea ofensiva, de coaches de receptores, de coaches en la defensiva, a lo mejor en línea defensiva. Entonces hubo muchos cambios que creo que a largo plazo le dañaron mucho el proyecto a Belichick y lo que pudo haber sido el inicio de algo interesante con Mac Jones, pues quedó en la nada. Y esperemos que Vrabel vea ese tipo de casos y se dé cuenta de que tiene que procurar mantener a su gente, pero para hacerlo necesita también que tengan un buen cierre de temporada, y no solamente en temporada regular, también en postemporada si clasifican, ¿no? Que sea un equipo que por lo menos, aunque no gane el Super Bowl, demuestre que está a 1 o 2 años de ser campeón. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues con una regularidad. Y la regularidad también se ve en la gente que vuelve el siguiente año. Entonces, tiene que hacer un caso sólido para el señor Kraft, porque sabemos que Kraft, aunque le dio carta blanca esta temporada para rearmar al equipo, no es muy fan de gastar. Él quiere que se arme el equipo casi con lo que hay en el draft, pero a veces sí es necesario gastar. Y en el caso de los coaches, es algo curioso porque no cuentan en el salary cap. La realidad es que los entrenadores, tú les puedes pagar lo que tú quieras. A Vrabel casi le pagan 20 millones, según rumores, por temporada, pero no ves que eso cuente en el tope salarial, porque eso depende del bolsillo del dueño. Si el dueño realmente quiere invertir en su equipo, va a pagar lo que sea por ese tipo de entrenadores.
Hay que ver el caso de Filadelfia. En Filadelfia le pagan una millonada a Vic Fangio, es uno de los coordinadores, y no solamente defensivos, sino coordinadores en general mejores pagados de la NFL. Precisamente porque si en algún punto, aunque Fangio probablemente ya no vuelva a recibir otro llamado como head coach en la NFL, no se van a arriesgar. Es su mejor coordinador y no van a dejarlo ir. Lo mismo tiene que hacer New England. Si sienten que McDaniels y Zach Kerr y Jeremy Springer se les pueden ir al final del año, tienen que amarrarlos a largo plazo, darles un muy buen contrato. Creo que valdría mucho la pena analizar eso, pero como digo, todavía falta. Y ese tipo de conversaciones son más para el próximo año, no tanto para este, pero sí fue algo que se me ocurrió y digo, pues sí es importante, porque cuando uno analiza no solamente los fracasos, sino también los éxitos y por qué también se dieron algunas cosas en los años anteriores, creo que muchas veces se nos olvida la gran fuga de talento que hubo en esa última temporada exitosa con Bill Belichick en 2021. Después de eso ya no volvió a ser el mismo equipo, le costó, y es que a veces es muy difícil reemplazar entrenadores, ¿no? Hay que admirar equipos como los Rams o los 49ers que parece que no les afecta mucho el cambio de coordinador en sus equipos, pero es porque ya tienen un sistema muy establecido. Con los Patriots todavía no tenemos ese privilegio de tener un sistema, una cultura tan arraigada que lo que pongas va a funcionar igual porque no es el entrenador, sino el sistema que ya hay. Por eso también con Bill Belichick podíamos darnos el lujo de dejar ir gente, ¿no? Cuando se fueron los coordinadores previos a Josh McDaniels, él tomó el equipo en 2007 como el coordinador ofensivo y cómo jugaba ese equipo. Luego se fue McDaniels y vino Bill O'Brien y también jugaba muy bien esa ofensiva porque eran entrenadores que podían ser muy jóvenes con alguna experiencia en la NFL, pero no mucha, pero terminaban llegando a un sistema que les daba las herramientas para ir al siguiente nivel. Por eso todavía no estamos en condiciones de dejar ir a algunos entrenadores, pero X, creo yo que pues ese es un paréntesis que me gustaba para mencionarlo en este episodio, porque sí es algo que tenemos que considerar, ya que estamos hablando pues de todo el tema del corto, mediano y largo plazo. Por eso creo que el juego contra los Bengals es muy significativo. Creo yo que ya no hay juegos insignificantes en el calendario. Y es que por mucho que la gente diga que hay un calendario fácil, la realidad es que solamente el equipo que lo juega sabe lo significativo que es ganar, porque cada triunfo te acerca a tu objetivo final en la temporada. Y me cuesta mucho creer que un equipo diga, yo tengo un rival fácil en el calendario, cuando sabes que si ganas o le ganas a quien le ganes esta semana, te puedes acercar a ganar el título divisional, a tener mejor posición para los playoffs, o si ya estás en playoffs, pues para llegar hasta el Super Bowl. Son cosas que la gente a veces no ve, pero pues claro, estamos hablando de gente que le gusta quejarse y enojarse por cualquier cosa. Obviamente, pues no les va a importar analizar todo el contexto. Por eso digo que la objetividad es algo muy bonito de mencionar, pero muy difícil de que se vea, que se compruebe. Mucha gente le gusta ser objetiva y realista, pero la verdad es que son muy cínicos. El cinismo es es la verdadera motivación detrás de las palabras y no la objetividad, porque si yo fuera objetivo, no diría que el equipo tiene un calendario fácil y ya. Sí saben que hay muchos equipos con un calendario fácil. Los Patriots ni siquiera tienen el calendario más fácil, ¿no? Analizándolo por fortaleza del calendario, los Patriots están casi en el número 9, ¿no? Los Bills son el equipo que tiene un calendario más fácil que los Patriots. De hecho, tienen el calendario más fácil, uno de los más fáciles de la división, pero pues tienen 7 ganados y los Patriots tienen 9. Como que algo no cuadra. Y si fuera así, pues tampoco es que la historia de la NFL diga algo, porque eso es algo que me puse a investigar y es sorprendente, la verdad, cuando ves la cantidad de equipos ganadores del Super Bowl que no tuvieron un calendario difícil, ¿no? Y esto es así. Cuando dices que hay un calendario fácil, en los números significa que es un calendario por debajo de .500, que en términos prácticos, un .500 es cuando un equipo tiene un récord igualado, 5 ganados, 5 perdidos, por ejemplo.
Eso significa que tiene un récord de .500. Es un récord igualado. Si tú tienes un récord por debajo de .500, tienes un récord con más derrotas que victorias, ¿no? Y así es como se mide que tiene un equipo, luego sumas ese récord. Y si ese récord te da más ganados que perdidos, pues es más difícil. Si te da más perdidos que ganados, se vuelve fácil. Y analizándolo, por lo menos los últimos años, aunque déjenme decirles que llevamos décadas viendo campeones de la NFL que han tenido un récord, una fortaleza de calendario de .500 o apenitas arriba de .500, muy poquito, en el promedio. En esa temporada que fueron campeones, han tenido un récord, han tenido un calendario el cual no es tan difícil ni tan fácil, ¿no? Está promedio. Y en muchos casos ha sido fácil, un calendario fácil, pero han ganado el Super Bowl. Entonces, ¿vamos a cuestionarles lo que ganaron? Pues no. Y miren, por ejemplo, ¿m? Por ejemplo, el campeón de la temporada 2023, o sea, los Chiefs, tuvieron un calendario con una fortaleza del .500 promedio. El año anterior a ese, con el campeonato que iniciaron su camino al bicampeonato, su récord de los rivales daba .474. Esa era la fortaleza de su calendario. Era un calendario fácil porque estaba debajo del .500. Es decir, sus oponentes tenían más derrotas que victorias ese año. Por eso fue un calendario fácil. Y ganaron el Super Bowl. ¿Mm? El año anterior a ese, los Rams sí tuvieron un calendario ligeramente más difícil. .510. Eso quiere decir que ligeramente por encima del promedio, pero no tanto. Y el año anterior a ese, los Buccaneers de Tom Brady, que es Tom Brady, es el que más Super Bowls tiene en la NFL. Tuvo un calendario de .482 en contra. Un calendario también fácil, porque no enfrentaron mucha oposición. Y el año anterior a ese, los Chiefs, otra vez, un récord de .496 de todos sus oponentes en la temporada 2019. De hecho, si contamos de 2016 hasta el 2023, el equipo que tuvo el récord de oponentes más difícil, o sea, el calendario más difícil en su temporada de campeón, los Patriots en el Super Bowl 53 llegaron porque tienen un calendario de .514, que es un poquito por encima de lo que tuvieron los Rams cuando fueron campeones. Pero el promedio de la liga es así, ligeramente por encima del promedio, ¿no? Y si lo revisamos desde el año 2000, ¿m? Hablamos del año 2000, el calendario más difícil lo tuvieron los Giants de 2011 con .531 y los Broncos del Super Bowl 50 con .531, ligeramente por encima del promedio. La mayoría estuvo entre 500, menos de 500, casi todos tuvieron récord muy favorable de sus oponentes. Les tocaron calendarios muy a modo, muy a modo. Hay equipos que tuvieron de .400 y cacho, lo que quiere decir que tuvieron un récord perdedor todos sus oponentes en la temporada. Combinando, si combináramos todos los récords de ese año, el calendario tenía, de todos sus oponentes, tenía un récord perdedor. Eran rivales fáciles, ¿no? ¿Y cómo es posible que equipos que tienen un calendario fácil terminan ganando el Super Bowl? Porque volvemos a lo mismo. Los equipos que tienen un calendario fácil no se fijan en que si tienen un calendario fácil, señores y señoritas. No se fijan en eso. Porque si yo tengo un calendario fácil, a mí no me importa eso. Yo voy a ir a ganarle al equipo de turno. Si esta semana me tocan los Titans o me toca Filadelfia, voy a ir a ganar. Porque esa es la mentalidad. ¿Mm? No, no porque, ay, el equipo en contra, tuvo un mejor récord. No. El equipo que tuvo la remontada más grande en la historia del Super Bowl
Los New England Patriots del 2016, su récord, su dificultad de calendario fue baja. Ni siquiera llegó a 500, a punto 500. Sus oponentes tuvieron un porcentaje de victorias de punto 490. Por debajo, un calendario fácil. ¿Cómo es posible que en el Super Bowl remontaron contra la mejor ofensiva de la temporada, una de las mejores de toda la década? Porque no importaba a quién enfrentaran, lo que importaba era salir a ganar. Un equipo ganador no se fija en el rival, se fija en que tienen que ganar. Y seguir metiendo el calendario fácil me parece absurdo. Pero ¿saben qué? Nos vamos a enojar, porque ahora todos nosotros, todos los que hemos escuchado este podcast, sabemos que no importa si tienes un calendario fácil, importa lo que hagas cada semana. ¿Saben qué? Yo creo que está bien lo que están haciendo algunos fans en Estados Unidos, de que simple y sencillamente están tomando esto como un chiste, ¿no? Que el calendario fácil. ¿Y saben cómo apodan a Drake May en Estados Unidos? El calendario. Porque como siempre mencionan el calendario, el calendario, el calendario, los Patriots y su calendario, entonces ahora Drake May lo están apodando el calendario, porque él es la razón también de que estemos con este jodido récord de 9 ganados y 2 perdidos. Y me parece muy bien transformar todas esas palabrerías tontas y esas discusiones vacías y huecas, esos análisis de sillón en algo mucho más entretenido, está bien, porque nosotros no nos tenemos que amargar. Y esa es la realidad. Y lo mencionaba en otro de los episodios anteriores del podcast. No nos amarguemos. Esa gente cínica, el día de mañana se van a querer subir al barco, ¿no? Aunque no sean fans del equipo, van a decir, ya ven, les decíamos que Drake May era MVP o que los Patriots iban a ganar el Super Bowl. Cuando ocurran esas cosas, se van a querer subir al barco, ¿no? Y esa gente solita se pone la máscara de payaso. Entonces, nosotros nos la vamos a pasar bomba desde ahorita. Y eso es lo que yo les propongo, que en lugar de mencionar el calendario como algo malo, lo adoptemos. Y entonces mencionar, por ejemplo, que Drake May es el calendario. Drake, el calendario May. Y empezar a utilizar eso como un chiste. Cada vez que mencionen el jodido calendario, si vamos a decir, sí, es por el calendario. Es que el calendario es Drake May. Entonces, sí, es Drake May. El calendario es Drake May. Y cada vez que mencionen el calendario, vamos a saber que es Drake May. Y que se jodan todos los haters que tienen el equipo. Y nosotros nos la vamos a pasar muy bomba. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener nuestro nuevo chiste en la afición y que se vayan a la fregada todos los que se quieran volver muy serios y muy correctos y quieran estar fregando con que los Patriots no le han ganado a nadie por el calendario. A lo mejor es cierto, ¿no? Estamos donde estamos por el calendario, claro, porque es Drake May, el calendario es Drake May, que por cierto, en este momento es el favorito para ganar el MVP, y no sé si lo consiga, la verdad no sé si lo consiga porque yo quiero mucho a Drake May, pero sabemos que en esos premios pesa también la imagen, ¿no? Y hay otro jugador que creo yo que ha hecho los mismos méritos para ganarlo y creo que el hecho de que lo está haciendo a una edad tan avanzada le va a dar el premio finalmente y creo que eso es Matthew Stafford. Stafford está jugando a un nivel soberbio. Quien haya visto los juegos de los Rams sabe que muy pocos partidos se ha visto mal Stafford. Me ha gustado mucho este año. Es un jugador que no le pesa la edad. Ese sí, para que vean la diferencia de Flaco, de Rodgers, está jugando magnífico, magnífico. Es un jugador que está envejeciendo como los vinos y me gustaría que lo ganara. Si no lo va a ganar May, ¿no? Porque pues por alguna razón no se lo quieren dar, pues que se lo den a un jugador como Stafford, que creo que todos estos años, sobre todo en su etapa en los Lions, se le, se le negó mucho el reconocimiento que finalmente se le está dando en Los Ángeles. Y qué bueno que se lo den. Qué bueno porque creo que es un jugador que va a terminar en el Salón de la Fama algún día, ¿no? Independientemente de si gana uno o vuelve a ganar otro anillo de Super Bowl, creo que va a estar en el Salón de la Fama, porque lo que ha hecho tanto en los Rams como lo que hizo en los Lions es algo que tiene que quedar en los libros de historia. Un gran jugador, pero por eso digo que se va a ser muy difícil que May gane, porque May apenas está escribiendo su historia y cuando ves la historia que tiene Stafford y los números que son tan similares a los de May este año, pues eso termina inclinando la balanza. No me gustaría que el premio se definiera solamente por eso, porque si lo pensamos, el MVP no es por historia. Siendo objetivos y realistas,
qué tan valioso es el jugador para ese equipo, ¿no? Y yo creo que sin Drake May no tendríamos este récord. Si pusieras en su lugar a Josh Dobbs o le hubieras hecho caso a los aficionados que querían a Joe Milton, no creo que tuviéramos este récord. Hay que reconocerle muchísimo al señor May. May está jugando a un nivel que no habíamos visto en mucho tiempo. Y creo yo que nos habíamos acostumbrado mucho también a cómo jugaba Mac Jones en los Patriots, que creo yo que en los 49ers está teniendo un resurgimiento, pero hay que decir las cosas como son. Cuando estaba en New England, era un jugador que se achicaba mucho en partidos clave, en momentos críticos, y solamente tuvo uno o dos regresos en el último cuarto. Con May, no digo que remontemos cada semana, ¿no? Tampoco es como Bo Nix en ese aspecto, que tiene que remontar los últimos cuartos casi siempre. No se le ha tenido que presentar ese tipo de situaciones, pero es un jugador que cuando la situación más apremia durante el partido, sea en el primero, sea en el segundo, sea en el tercero o en el último cuarto, ha sabido poner el pecho a las balas. Y es un jugador que tiene tanta garra y tanto corazón que yo de verdad, y lo he dicho desde hace mucho, para mí May es el corazón de este equipo, ¿no? Yo creo que a veces es muy difícil de aceptarlo porque es un jugador muy joven y quizás todos quisiéramos que ganara un anillo, su primer anillo en la NFL antes de decir eso, pero no estamos hablando de que sea el mejor jugador de la NFL, el mejor de su generación. Estamos hablando de que en este roster yo no creo que haya alguien que pueda reemplazar a May. No lo hay, ni aunque todo el equipo se pusiera a meterle corazón, no creo que pudieran sacar la misma cantidad de triunfos que tienen ahora. Por eso May hay que cuidarlo a toda costa, porque es un jugador irreemplazable en este roster. Y lo sabe Vrabel, lo sabe McDaniels, y por eso desde la offseason armaron este equipo pensando en potenciar todas sus habilidades. Por eso se trajo a gente como Josh McDaniels también. Y en ese espíritu, ese es el espíritu del jugador más valioso, ¿no? Siendo lo más puristas posibles, eso es jugador valioso. El jugador más valioso tiene que ser el jugador más valioso de su equipo, un jugador totalmente irreemplazable. Y no digo que Stafford no lo sea, por eso digo que Stafford está al nivel de May. Creo que si se lesionara cualquiera de esos dos corebacks, no creo que esos equipos pudieran levantarse, a lo mejor no, pero los Rams eh, tienen quizás un poquito de mejor defensiva, quizás podrían hacerlo, pero si se lo dan al final a Stafford, creo que va a ser por la historia y no tanto por los números, ¿no? No va a ser un análisis tan frío, va a ser más bien emocional. Y por eso decidir un premio así, por ese aspecto, y no importa si sea May, o podría ser el propio Josh Allen, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Allen hizo muchos méritos para ser candidato y ganarlo, pero Lamar Jackson tuvo mejores números y no lo ganó, no lo pudo ganar. Y eso es otra vez la prueba de que no gana a veces el mejor. También Tom Brady debió haberlo ganado cuando estaba en los Buccaneers y no se lo dieron, porque no era tanto lo deportivo, sino qué historia les convenía, la de Rodgers, la de Patrick Mahomes, esas eran las que importaban, no la historia no que Tom Brady con 40 y tantos estuviera jugando mejor que ellos. A veces eso pesa la narrativa sobre los premios. Por eso no creo que May lo vaya a ganar. Mm, A lo mejor si logra ganarle a los Ravens y a los Bills, como sucedió también con Allen. Creo que con Allen no fueron tantos los números, sino el cierre que tuvo de temporada. Fue fantástico el año pasado y eso le permitió ganar el MVP. Por eso lo ganó por encima de Lamar Jackson, porque tuvo mucho mejor cierre de temporada. Si May tiene un gran cierre de temporada, pues sí, evidentemente lo puede ganar. Yo creo que si no gana el MVP, tiene el jugador ofensivo del año en la bolsa, porque ¿qué otro podría ganarlo? ¿No? Suelen dárselo a jugadores de otras posiciones, pero si lo de May también es como que, bueno, hay que darle un premio de consolación, puede ser que se lo den a May. Pero incluso si no lo gana, y eso también lo he visto de algunos aficionados de los Patriots, y también es válido, yo quiero que gane el Super Bowl. Si no gana el MVP, pues a mí no me importa porque yo quiero que gane el Super Bowl. O que gane el MVP del Super Bowl porque ganó el Super Bowl. Entonces, eso también es válido. Pero creo que estaría muy lindo que lo ganara porque, pues independientemente de que gane o no el Super Bowl, pues tampoco es que esté peleado. Claro que no es algo que ocurra, que ganen el MVP de la temporada y luego ganen el Super Bowl, pero pues, ¿por qué May no podría ser el primero? Que no se haya logrado hasta ahora no quiere decir que sea imposible. Pero sí creo que
al menos para mí me llenaría mucho de orgullo ver ese cambio, que May pueda ganar el MVP, porque además es algo que le va a volver el quarterback con el que todos quieren jugar. Y ya vimos eso cuando estuvo Tom Brady. Cuando Brady se volvió el quarterback con el que todos querían jugar, logramos tratos muy asequibles con jugadores de primerísimo nivel, jugadores que querían venir a desarrollarse acá o venían aquí a resurgir sus carreras. Y hubo de todo, ¿eh? Hubo casos de éxito, hubo casos que no fueron tan exitosos, pero hubo nombres muy interesantes a lo largo de las 2 décadas que duró la dinastía. Y si le vuelve a ocurrir a May que se vuelva el coreback con el que quieren jugar los equipos, bueno, los jugadores, los agentes libres, los novatos, pues eso es algo que creo que nos beneficiaría muchísimo, porque eso también le permite al equipo tener cierta flexibilidad en el tope salarial. Pero, voy a repetir, quizás May no lo gana, pero pues todos sabemos que es el MVP de este equipo. A lo mejor no será el MVP de la NFL, pero es el MVP de este equipo. Es el jugador que creo que es el más valioso por méritos propios. Y es increíble. Te hace pensar lo que puede llegar a ser May en unos años si él lo puede mantener este ascenso de la manera más estable posible. Ni siquiera tiene que duplicar lo que haga el próximo año. Creo que eso va a venir natural. ¿No? Es algo que yo me he puesto a pensar mucho y ya me dirán ustedes en los comentarios qué opinan, pero yo digo, si May tiene este ritmo y lo mantiene el próximo año, naturalmente tiene que duplicar la, las virtudes que estamos viéndole, porque eso es normal, ¿no? Porque quiere decir que porque estamos viendo un jugador en ascenso. Y si se mantiene ascendiendo, ascendiendo, no va a estar en el mismo lugar el próximo año, va a estar en un lugar el más alto. Y yo pienso que ese lugar más alto va a ser el doble de alto de lo que está ahorita. Y si mantiene eso en su tercer o cuarto año, quizás estemos viendo el inicio de un jugador que va a ser generacional. Y eso sería muy bueno. Ahora, que sea un jugador que a lo mejor no sea tampoco el generacional, el próximo GOAT, pues tampoco está mal, porque el propio May lo dijo desde un principio. Recordemos que cuando él fue drafteado y le preguntaron sobre ser el GOAT, el reemplazo de Tom Brady, él dijo, yo quiero ser Drake May. Y eso es bueno, porque Drake May solamente va a haber uno, ¿no? No quiere decir que le tenga miedo a ser el mejor de todos los tiempos. No, él quiere que su nombre quede grabado con letras de oro en la historia de la NFL, que sea él, el nuevo, podemos interpretarlo así. Yo así me gusta interpretarlo, pero él va a ser la marca, el listón que otros jugadores van a tratar de alcanzar. Y eso me gusta, porque Tom Brady se convirtió en el límite, en el límite de que todos los quarterbacks querían llegar a superar. Drake May quiere ser su propio límite, quiere ser el límite que eventualmente otros quieran reemplazar, ¿no? O que quieran superar. Y eso va a ser todavía más, si él llega mucho más alto de lo que está ahorita, uff, porque lo que está haciendo en números en su segundo año jamás lo habían visto en las analíticas. Y no necesitamos ni siquiera que recopilar todos los números, simplemente los récords que llega a romper, en ocasiones son récords que no se habían registrado desde que desde que esa métrica, esa analítica se estableció en cierto año de este siglo, ¿no? Que si la estadística se empezó a contar desde 2015, pues bueno, nadie lo había logrado desde ese entonces que se empezó a registrar. Y te pones a pensar y dices, bueno, tantos récords únicos, porque todos hablábamos de lo que hizo Jaden Daniels en 2024 y sin duda fue muy bueno porque además llegó un juego de campeonato. ¿Quién hubiera imaginado que un novato llegara a un juego de campeonato? Estuvo a nada de llegar a un Super Bowl, algo que no había hecho un novato, pero no lo consiguió, pero esos son méritos que también tenemos que admitir que también tienen su mérito colectivo. Pero lo que está haciendo May es no solamente en lo colectivo, individualmente es una marca que yo creo que no va a ser rota en mucho tiempo. Simplemente la generación que ahorita son novatos en la NFL en la posición de quarterback, dudo mucho que en el segundo año de sus carreras, o sea, el próximo año, alcancen a romper o emparejar los números que ha hecho May. En algunos casos, May logró récords que solamente Patrick Mahomes había conseguido y llevaban décadas sin ser igualados, de gente como Dan Marino,
Imagínense, de Dan Marino, que no ha jugado en este siglo. ¿Cuántas décadas llevaba esos récords por ahí? Y May los ha igualado o los ha superado. Ha logrado igualar números o superar números de gente como Tom Brady en la temporada del 16-0 en temporada regular. Es muy especial lo que está haciendo este muchachito. Y además, lo que más me gusta de Drake May no son los números, no es su estilo, es la mentalidad. O sea, tanto hemos hablado de cómo han cambiado la mentalidad de los quarterbacks hoy en día. Y pues es cierto que hay muchos quarterbacks que hoy en día son más así arrogantes, más así de mostrar la joyería. El chico se nota que es muy humilde hasta como viste, parece que va a la escuela todavía, parece un personaje de esos que van a la preparatoria. El chico se viste muy sobrio. eh, Cuando habla siempre dice, yo creo que Baker Mayfield se merece el MVP, esos cánticos son para él o son para Trevion Henderson. Entonces, claro que él sabe que los cánticos de MVP son para él, pero el chico no puede evitar decir, no, sabes que yo no quiero ser el MVP, yo no hablemos de MVP, yo quiero ganar el siguiente juego. Son cosas que un jugador con 23 años de edad es muy difícil de ver. Y en general, o sea, dejemos de lado que es un jugador de la NFL. Alguien con esa mentalidad tan joven, viene de un muy buen hogar, viene de muy buenos valores. Para mí, y eso es algo que también a veces no logro entender, pero creo que se resume a que es un odio por asociación, porque los Patriots siempre han sido el mal encarnado, pero es muy difícil odiar a Drake May. Si yo no fuera fan de los Patriots o él estuviera en otro equipo, me resultaría muy difícil odiarlo. Eh, Incluso es incluso más difícil que, por ejemplo, Josh Allen. Josh Allen también me parece un tipo muy difícil de odiar, aunque a veces sí se da a comentarios negativos porque le gusta mucho reclamar castigos y eso. Incluso hasta eso May no reclama castigos. Es algo muy curioso con él. Quién sabe si con los años empieza a hacerlo, porque Brady se volvió más exigente con los pañuelos cuando se hizo mayor y pasó todo lo de su lesión del tendón de Aquiles, pero por ahora May ni siquiera hace eso. Es increíble. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba Mac Jones, tenía fama de jugador sucio, porque fuera por accidente o hubiera una intención real, pues hay que recordar los incidentes donde supuestamente le agarró la parte baja a Sauce Gardner, cuando le pateó supuestamente con intención la parte baja a un jugador de los Bears. Cuando jaloneó a un jugador de los Panthers estando en el suelo. Todas esas cosas, ¿no? No es que lo hiciera cada semana, pero Mac Jones empezó a tener mala fama en la NFL, y por ahí algunos defensivos empezaron a lanzar mensajes en sus conferencias de prensa diciendo vamos a lesionar a Mac Jones, y con May no ha pasado eso, fíjense. Eso incluso también es algo muy curioso. He leído, por ejemplo, hay una declaración de Fred Warner que se me hizo tan interesante porque no solamente fue elogiarlo, sino específicamente elogió sus pases largos. Él dice que es el mejor lanzando pases largos en la NFL, y es un jugador que se da el tiempo de cuando acaban los partidos, si alguna vez pueden checar los videos o las fotos de cuando los jugadores se van y se dan la mano, ganen o pierdan, él está sonriendo y se abrazan y todo, intercambian jerseys. Cuando se le acerca algún fan en las gradas para que le firme algo antes de entrar al túnel o saliendo del túnel, él lo firma. Es un tipazo Drake May. No tengo el placer de conocerlo, y obviamente pues estando de este lado es difícil saber cómo es en la vida diaria, pero es un tipo muy agradable, al menos en su imagen pública. Y a veces es complicado para mí entender por qué lo siguen odiando. O sea, después de ver todo lo que puede hacer como persona, seguirlo odiando solamente porque es quarterback de los Patriots. Pero bueno, hay gente que nunca va a estar contenta. Creo que tienen todavía esa imagen de Tom Brady cuando él era quarterback de los Patriots. Y pues obviamente Brady era un tanto arrogante. Lo vamos a decir porque es cierto, pero era una arrogancia que pues él podía respaldar con sus acciones en el campo. Cuando eres demasiado talentoso y sabes que nadie te iguala en talento, pues te puedes dar el lujo de ser muy arrogante porque sabes que no hay nadie mejor que tú. Y pues eso claramente te puede llevar a elevar un poco el ego, pero así era Tom Brady. Y creo que mucha gente quedó con esa imagen del quarterback
un tanto alzado que veíamos en los Patriots en la dinastía. Pero Maine creo que va a ser incluso hasta eso, muy diferente. Hasta Vrabel, su comportamiento es muy diferente al de Bill Belichick. A veces sí le responde sus cosas a los medios y creo que hace bien para establecer límites, pero también es un tipo muy agradable, un tipo que de repente se da el tiempo de hablar con la gente, de acercarse, que no tiene comentarios polémicos. Todos recordamos las conferencias de prensa de Gerard Mayo. Eran un chiste. El pobre hombre, obviamente, siempre estaba superado por la situación, pero siempre había una declaración desafortunada de su parte. Y con Bravel se nota la experiencia ya de ser coach, tanto a nivel colegial como en la NFL, porque sabe muy bien qué responder y qué no decir. Y sus jugadores también tienen el mismo chip y ya puede controlar la narrativa que sale de los Patriots, por lo menos de su parte y de sus jugadores. Que por cierto, Vrabel en este momento, ya que hablábamos de las posibilidades de May, de MVP, él es el favorito para ser el coach del año. Creo que el único o los únicos dos que le pueden hacer sombra para mí son Kyle Shanahan y Steichen. Steichen de los Colts. No sé si Sean Payton puede hacerlo, pero creo que esos dos, el de los Colts y el de los 49ers, pueden fácilmente competirle de tú a tú, pero creo que Vrabel, por lo que ha hecho y la popularidad que tiene este año, es lo que digo, es como es popular, pues es probable que sí lo gane. Y creo que sería muy merecido. Él ya ganó el premio una vez en 2021 cuando clasificó a los Titans con un equipo prácticamente de escuadra de prácticas, entonces era su segundo premio al coach del año, más que merecido. Una de las grandes firmas que no solamente se dieron en el ciclo de contrataciones de este año, creo que en esta década, porque el cambio fue espectacular. Un equipo de 4-3 el año pasado a un equipo que ya tiene el doble, más del doble de triunfos en 11 partidos, que además, si lo pensamos, solamente Carlton Davis es la única firma que se tuvo este año que no ha funcionado, que no ha cuajado del todo. Y tampoco es que sea terrible, simplemente no ha estado a la altura de sus expectativas muy altas. Y bueno, creo que eso sería todo por este episodio. Fue muy lindo poder tener esta charla con ustedes, donde quiera que nos estén escuchando. Y ya lo saben, estaremos teniendo un episodio posterior al partido del próximo domingo contra los Bengals para ver cuál fue el resultado final de los Patriots, si estamos hablando ya de una racha de triunfos de 9 ganados consecutivos o pues el equipo sufrió su primera derrota. Esperemos que no, ojalá no sufran su primera derrota, que ganen, sigan ganando, ¿verdad? Y por lo menos que de momento logren su 10º triunfo en el año y ya estamos hablando de una clasificación de playoffs, por lo menos matemática, y podamos seguir hablando cosas maravillosas de este equipo, porque la verdad, incluso, incluso no nos importa tanto, fíjense, y creo que van a poder coincidir conmigo, pero este es un pequeño apunte antes de irnos. Eh, Creo que ni siquiera nos importa tanto si ganamos el Super Bowl o no este año. Creo que el progreso ha sido tan abrumadoramente bueno. Las expectativas han sido superadas increíblemente esta temporada, que yo creo que estamos muy contentos con este equipo. Es un equipo que realmente nos enorgullece y de verdad demos gracias porque somos fans de este equipo, porque hemos sido fans en los momentos más duros esta década y estamos disfrutando otra vez de cosas muy bonitas. ¿Cuánto puede durar? No sabemos. No sabemos si esto puede iniciar otra dinastía. No sabemos nada. No sabemos nada, ¿eh? No sabemos nada porque nosotros no vemos el futuro. Pero lo que sí sabemos es que este equipo nos llena de orgullo, nos entusiasma, nos emociona verlo cada domingo, señores y señoras y señores y señoritos y señoritas. Nos entusiasma. Yo estoy emocionado por verlos jugar este domingo. La verdad, y tengo que ser sincero, sufrí no verlos el domingo pasado. Yo ya estoy muy acostumbrado a verlos el domingo jugando y echándole muchas ganas, haciendo jugadas increíbles con sus partidos, a lo mejor a veces muy cerrados, a veces con sus defectos, pero no importa, es emocionante, es recuperar algo que habíamos perdido el año pasado y el año anterior a ese. Señores, es maravilloso, es emocionante. Piensen que el presente es muy brillante, pero el futuro
tiene una promesa tan grande, tan maravillosa que no podemos esperar para que se cumpla. Y bueno, ahora sí, me despido, caballeros y damas, me despido. No olviden seguirnos en X, antes Twitter, como Nación Patriota. También nos pueden encontrar como Nación Patriota en Instagram, en Facebook, en TikTok. Este episodio va a estar en su plataforma de podcast favorito. No olviden suscribirse o darnos like, seguirnos, comentarnos ahí. Y también vamos a tener este episodio en YouTube, como siempre. Va a estar en nuestro canal de YouTube para que, por favor, se suscriban, le den like, comenten y pues estarnos comunicando ya sea por estos comentarios de este episodio o en las publicaciones de redes sociales, pero obviamente pues mantener esta maravillosa comunidad que tenemos entre aficionados de los Patriots. Cuídense y tengan una excelente semana. Hasta la próxima.